Ya estamos en esta hoguera de las vanidades con el maestro Raúl Quintanilla. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está, mi Primer querido programa maestro? que hacemos en el año. Happy Muchas New Year, felicidades. que hace mucho tiempo no nos veíamos. Sí, ahí ¿Eh? coincidieron los descansos y las vacaciones. Exactamente. Pero, a ver, el año sin duda, ya habíamos hablado de él, pero de Donald Trump, el año sin duda está Sí, pero marcado hablamos por el del lado inicio. oscuro del inconsciente. Sí, es ¿sí? el inicio del gobierno de Donald Trump y de este personaje que sigue siendo para muchos, más allá de su grandilocuencia, un enigma, ¿no? Va a ser indescifrable. 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 O sea, va a ser un tipo repentino, va a ser un tipo demasiado espontáneo que va a provocar un caos dentro de sí mismo por algo que se establece desde los mitos griegos, el poder que tiene Narciso sobre los seres humanos. Tú coincides, mucha gente dice, el principal problema de Donald Trump es su profundo narcisismo. Yo creo que el narcisismo tiene una enorme ventaja si está depositado en la parte oscura de los seres humanos para poder crear. Cuando el narcisismo se deposita en la zona luminosa, hay una hiperexcitación del proceso del consciente y entonces se ve uno enfrentado a conductas que empiezan a modificarse y a conductas que empiezan a ser verdaderamente extrañas. Yo quisiera decir, primer elemento del narcisismo del libro de texto, la necesidad absoluta de reconocimiento. Cuando uno se enfrenta ante un discurso que no permite que nadie se lo escriba y un hombre que sabe que no tiene el don de la palabra compleja, sino que sus ideas son cortas y son directas y decide que él tiene que hablar algo que él supuestamente escribió, pero parece que lo manejó en el proceso de la libre inspiración, lo que más me preocupa es una frase que lo empata con otros grandes narcisistas del siglo XX. La frase es, el 20 de enero es muy importante, no porque yo tome el poder, sino porque el pueblo toma el poder. La palabra pueblo por primera vez se define como la masa que necesita recuperar el poder. La nostalgia de Mussolini, las esperanzas de Hitler, el sentido de Chávez. El concepto del pueblo toma el poder es el concepto básico del populismo y no puede haber un líder populista que no sea profundamente narcisista, porque se presenta a sí mismo como la personificación del pueblo. Chávez lo decía, cuando a mí me atacan, no están atacando a Chávez, entiéndanlo. Yo no soy Chávez, soy un pueblo. Es una frase de una dimensión verdaderamente tremenda. Pero que, como tú has dicho, lo usaron todos los populistas del siglo XX. Lo han usado, Mussolini todos. Lo usó muchísimo, ¿no? Adolfo Hitler, que empezó como un gran populista y terminó como un hombre de ideas verdaderamente de un exótico y de una fuerza, pero sobre todo lo más preocupante de un narcisista no es él en sus términos simples, es el manejo de oportunidad que tiene el entorno para poder establecer tres cosas: un sobremanejo del poder, un sentido enorme de la corrupción porque se sienten dueños de un parámetro, y tercero, son portadores de una idea que es llevada hacia lo fantástico, es producto de una filosofía que ellos crearon. Mire, hay una tesis que dice ¿sí? que este tipo de personajes no es que sean unos mentirosos, sino que crean una realidad alternativa. Ellos creen en un mentiroso sabe que está mintiendo, sabe que está diciendo una mentira, distorsionando la realidad. Un personaje como estos, en realidad, está creando una realidad alternativa. Es lo que decía su vocera con la gente que fue a la toma de posesión. Maestro. No mentimos. Estamos dando datos alternos. Mire, usted me regaló hace 2 años y medio o 3 años un pequeño libro de nombre Bullshit, ¿sí? Porque no tiene traducción al español, ¿sí? Ahí dice, el mentiroso deforma la realidad, el charlatán construye la realidad. O sea, el punto es importantísimo. Ahora, aparte de esta frase suelta como tal, el narcisista tiene una gran cantidad de reconocimiento. Entonces, espérese que en estos primeros meses el señor
no pare de hablar, no pare de firmar, no pare de buscar cosas nuevas porque está enormemente deseando la presencia de la mirada ajena para poder fortalecerse. Y un elemento que a mí se me hace verdaderamente peligrosísimo, pero a muchos les parece muy gracioso. Llega a la cena esta que hacen en las noches cuando alguien toma el poder, que no recuerdo cómo se llama. Sí, bailes, pero el señor llega así, vestido de etiqueta, ve a 400 personas y les pregunta, ¿ustedes quieren que yo deje de mandar tweets? Por supuesto, hay un no, gritos, aplausos, sonrisa del señor y solamente dice, eso es lo que pensaba con su dedito. O sea, eso es verdaderamente peligrosísimo. Pero además, eso peligrosísimo. lo transminas, lo llevas a la plaza pública. Y en lugar de buscar los votos en el Congreso, le preguntas a la gente en la plaza pública, ¿ustedes creen que yo tengo que, qué te gusta, tomar Cuba? Y viene la ovación, por supuesto, claro. ¿no? Pero eso fortalece un ego y entonces la sensación de cambio de la realidad es brutal porque yo ya dejé de ser el personaje atacado, soy el personaje idolatrado. Mire, no se nos debe olvidar que Trump ha sido uno de los personajes que más burlas han recibido en una campaña presidencial. Según ciertas estadísticas, hay comprobado artículos donde se burlan o se insultan, alrededor de 1867 artículos donde se trata de manera burlona a Trump, en comparación con los 1.300 que tuvo John McCain y con 1.169 que tuvo George Bush hijo. Muy bien, si recuerda, eso sí lo quiero decir, vea todas las bromas, todo el manejo que se hizo sobre Trump y todos tienen un tufo de superioridad, como si vieran a Trump por debajo de él, ¿sí? Entonces, esa burla descarnada en un narcisista no se puede olvidar. Si algo tiene un narcisista es una gran memoria, son un rencor en movimiento. La palabra rencor viene de la misma raíz que la palabra rancio, enojos envejecidos. Ahora, y entonces es imposible que ellos sean desmemoriados. Ahora, ¿sí? Eso, claro, ninguno de estos personajes son desmemoriados, ninguno de los grandes populistas han sido desmemoriados y por eso también, al ser desmemoriados, terminan siendo casi todos dictadores. Pero ahora, ese es el gran peligro cuando se comience a criticar ya a Donald Trump en el poder y cuando las cosas a Donald Trump no le comiencen a funcionar. Cuando quiera sacar un proyecto de ley y no se lo aprueban, cuando cometa un error, mande una operación militar a algún país, que a todos los presidentes la mecha tan corta de este tipo de personajes y los rencores acumulados pueden hacer detonar cualquier cosa, ¿no? Fíjese, maestro, Tiresias, el ciego, que veía todo, le dijo un día a la madre de Narciso, algo que se debe lograr, y esto está en los mitos griegos, nunca permitas que tu hijo pueda preguntar quién es y pueda menos llegar algún día a saber quién es. Si eso sucede, ese ser humano estará condenado a verse solamente a él mismo. Eso es la idea del mito del Narciso. Salustio dice que los mitos nunca han existido, pero siempre han sucedido. Claro. ¿Sí? Es parte de nuestra caracterología. En este momento, el manejo narcisista de Trump ya está no solamente en la creación de realidades, está en esta idea del suprematismo. Soy supremo, soy superior, estoy colocado en una condición donde todo estaba tan mal que mi presencia tuvo que ser necesaria. Es que además, ¿sí? eso es una de las cosas describió asombrosas. Estados Unidos como si estuviera en llamas, como si fuera maestro. Zambia, ¿no? Sí, digamos, exactamente. Como si fuera un territorio catastrófico. Yo no pensé si hablaba de Tamaulipas o hablaba de Estados Unidos, ¿sí me explico? Pero incluso en una situación hasta de deterioro económico. Y demás, que no coincide con los datos reales. El norteamericano absolutamente sangrado por la existencia. Ahora, también tenemos que ver que usted y yo conocemos Nueva York,
York, Boston, toda esta parte muy bonita. Pero yo nunca he ido a Wichita, nunca he ido a North Dakota, nunca he ido a Nebraska, nunca he ido a Detroit. Deben ser ciudades muy peculiares y muy particulares donde hay seres humanos completamente distintos de las costas norteamericanas. Pero lo más importante, en este proceso de decir, soy exactamente lo que tenía que aparecer, recuerde que uno de los grandes dictadores del siglo XX llega producto de una situación donde todo parece que está mal. Recuerde que cuando aparece el movimiento nacional socialista en Europa, están quebrando 2 bancos austriacos, están provocando una enorme inflación, la situación es verdaderamente deteriorada. El que llegue y ponga orden, controles, será colocado un Dios. Y eso llegó a decir él. Pero ¿sí? La paradoja es que eso ocurre o está ocurriendo, claro, con todas las desigualdades y diferencias que tú señalas, que son correctas. Que las hay. En el momento en que Estados Unidos se está recuperando. Hay una entrevista esta misma semana magnífica, a mí me pareció magnífica, del Papa Francisco en El País. No sé si tuviste oportunidad de leerla. Pero vale, dicen que el Papa Francisco le está agradeciendo a Trump porque todo el mundo se ha puesto a rezar. Ese es un meme que tuvo un enorme éxito. Pero el Papa Francisco lo que dice es el gran peligro de estas épocas, de estos momentos, de estas circunstancias, es que los hombres quieran buscar un salvador. Y los salvadores en ese plano no existen. La salvación se construye colectivamente, lo fraseo de otra forma, ¿no? Pero ese es el gran punto. No va a haber un salvador ni de Estados Unidos, ni de México, ni de ningún país. Las salvaciones se construyen en forma colectiva. Si tú no creces por dentro, si un país no crece hacia adentro, si el país no es más que individualidades muy fuertes que después se convierten en metáforas de una sociedad desarrollada, si un país no crece hacia adentro, es un país que está perdiendo el sentido más importante. La salvación está en creer en el otro, en trabajar con el otro, en sentir lo que el otro puede de alguna manera aportar, ¿sí? Lo que está sucediendo es que en este momento, si usted se pone a revisar, están triunfando lo que yo llamo los verbos de la discordia. ¿Quiénes han ganado? Los que responden ante las cosas con verbos de la discordia. Ya es un lenguaje. Inglaterra está manejando ese lenguaje. Francia viene en marzo y están manejando verbos de discordia. ¿Qué es un verbo de la discordia? Infinitivos como destrozar, cambiar, buscar, entregar, conservar, preservar, toda una serie de cosas que tienen que ver con formas que psicológicamente se llaman territorialidad. El choque de las territorialidades están provocando que seres humanos digan, estos no, empiezan a volver las metáforas biológicas. Es mejor una persona de esta raza, es peor una persona de esta raza. O sea, las metáforas biológicas y la generalización con la que hemos sido tratados los mexicanos es un elemento terrible que lastima nuestra dignidad como pueblo, como nación. Pasa con los mexicanos, ¿sí? Pasa con los musulmanes, pasa con los europeos. Ha dicho unas cosas terribles de Alemania, de Francia. Como está en la Unión Europea. Claro. Era una gran metáfora de posibilidades de unión. Ahora, ¿sí? A mí lo que me sigue preocupando es qué va a ocurrir con este hombre. Yo soy de los que cree que su plan económico tendrá éxitos coyunturales, pero no es viable. Se va a topar contra el mercado, se va a topar contra los consumidores. Contra la tendencia de los últimos 20 años. Contra el mundo global que no se puede cancelar. Tarde o temprano va a fracasar. Es la misma política europea, paradójicamente, que se aplicó hace casi un siglo, que provocó la crisis del 29. Eso es todo. ¿Qué va a suceder con un hombre de estas características cuando fracasa? La mayoría se han ido hacia posiciones cada vez más dictatoriales. Más radicales. En Estados Unidos yo veo difícil poder avanzar hacia posiciones excesivamente autoritarias a partir de una sola persona, porque el sistema tampoco no lo permite. Es un sistema difícil, complejo, pero hay muchos intereses en juego, ¿no? ¿Qué va a suceder con Donald Trump cuando le empiecen a decir que no
desde el propio poder. Mire, maestro, ejemplos han habido muchos de lo que ha sucedido. Una de las características de las personalidades de este humano que se contagian a un sinnúmero de personas que son lacayos que los rodean y que se vuelven peligrosísimos. O sea, los lacayos que los rodean son los que verdaderamente uno les tiene terror, porque esos piensan que tienen licencia para aniquilar, porque representan la preservación del poder. Cuando una persona de esta naturaleza, y acabamos de hablar de realidad, empieza a tener fracasos, no son fracasos por errores en la determinación y en el manejo de sus decisiones, son complots, son boicots, son deseos de que él desaparezca y empieza el delirio paranoide que caracteriza a todos los narcisos que se dedican al manejo del poder. Bueno, la declaración de Trump, primer día en el poder, en la CIA, Sácatelas. diciendo: estoy en guerra con los medios. Me parecen los hombres más deshonestos y detestables que hay. Primer día de gobierno. Primer día. Ningún presidente que yo recuerde, creo que en ningún lugar del mundo, incluso en cualquier dictadura, ha tenido una declaración de ese tipo. Lo cual debe haber dejado muy sorprendidos a los periodistas porque no estaban acostumbrados a ese tipo de declaraciones. No, nadie. Ahora tienen que trabajar de acuerdo a ese tipo de declaraciones. Ellos no se equivocan, maestro. Ellos están siendo víctimas de personas que no desean que el bienestar que ellos representen se llegue a consolidar. Entonces, el delirio paranoide empieza a marcarse por el hecho de considerar que hay personas que son peligrosas. Puede ser una persona, puede ser un sector, pero lo único que priva es una enorme desinformación, porque cada quien opina lo que se le dé la gana, porque nunca antes en este mundo había habido tanta información y tan poco conocimiento de las cosas. O sea, están abundando datos, cosas. Mire, uno de los elementos históricos fundamentales del emperador Trajano es que cuando tuvo que tomar el poder en Roma, dijo: Roma es un caos, se está acabando. Algo tengo que hacer. La primera vez que un emperador, llama a todo su consejo, el consejo se siente avergonzado porque están frente a su César y él les dice: necesito su opinión, quiero que me contesten, ¿qué hacemos con Roma? Primera vez en la historia que un emperador pregunta, y entonces ellos están nerviosos hasta que un anciano dice: ¿puedo decir algo antes de contestar la pregunta? Y dice: antes de que contestemos, tengo que decirles cómo está Roma. Y hace un gran planteamiento de todo lo que sucede. Trajano, cuando escucha tanta cosa, dice: ahora sí, entiendo. Eso es, esta posición de Trajano es la que no existe ya en el dictador, en el autoritario, en el narciso. Sí. Que ese es el mayor peligro, yo estoy convencido, el mayor peligro de Donald Trump. No es el muro, no son las políticas económicas. Yo creo que eso, la historia finalmente va poniendo las cosas en su lugar. Vamos a tener que poner un muro nosotros para todos los gringos que se van a querer salir de Estados Unidos. Y los canadienses van a decir: ya no podemos con tantos. Ya no podemos con de tantos. Verdad. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Una conclusión que quisieras dar sobre el señor Donald Trump y el futuro de Donald Trump. Muy bien. Rapidísimo. Lo que más me preocupa no es Trump, es la gente alrededor. Y es la gente que poco a poco se puede ir aglutinando alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque consideran que tal vez es la única opción. Porque cuando hay alguien que se maneja tratando de absorber toda la energía de los otros seres humanos, la psicología de los otros se vuelve una psicología de subordinación y una psicología de supervivencia. Lo preocupante es que el pueblo norteamericano se pueda contagiar de algo muy sencillo, de sentir que necesitan un protector ante un mundo que los puede detestar. Acuerda que los norteamericanos, cuando llegan a Estados Unidos de una vacación, hacen: estoy en casa y estoy a salvo. Gracias, Raúl. No, gracias a Gracias. usted, maestro.